Y Pablo, hermano, consciente de esas tensiones, de lo que estaba sucediendo ahí en Roma, hermano. Entonces Pablo, a través de esta epístola que le escribe, hermanos, al pueblo ahí en Roma, y ya aquí en el versículo 15, hermano, bueno, y a través de toda la epístola, Pablo busca, hermano, promover la unidad de la iglesia. Diga conmigo, la unidad de la iglesia. Amén. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Basándose, hermano, en el ejemplo de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro mayor ejemplo para todo. Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre, nuestro mayor ejemplo, hermano, de humildad. A su nombre, iglesia. Amén. Entonces, hermano, Pablo les enseñaba a través del ejemplo y el propósito de Jesucristo al pueblo ahí en ese lugar. Amén, a los romanos. Ya que Cristo, hermano, vino, ¿para qué? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 13. Hermano, vino a unir, amén, a estos pueblos que estaban divididos. Tanto gentiles, que eran, hermanos, los que no habían alcanzado la promesa de salvación, que no eran israelitas. Pero se estaban empezando, hermano, a convertir. Pero dice Efesios, para que usted entienda lo que yo le estoy hablando, Efesios capítulo 2, versículo 13, 14 y 15, lo vamos a leer. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, el mismo Pablo, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno. Amén. ¿De qué pueblo está hablando? De los gentiles. Amén. Y del pueblo judío. Y de ambos pueblos dice, hizo uno. Entonces ahí nosotros entramos en esa gracia, en esa misericordia de Dios. Amén. Y dice, hermano, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Ahora entre el judío y nosotros, los gentiles, hermano, ya no hay nada que nos separe. Somos un solo pueblo. A su nombre, iglesia. Y decía el 15, hermano, de Efesios 2, aboliendo en su carne, por su sacrificio, Jesucristo dice, aboliendo en su carne las enemistades. Amén. Jesucristo vino para unir, dice, a dos pueblos que estaban desunidos, gentiles y judíos. Y esa siempre va a ser el anhelo de Dios. A diferencia que hoy en día la iglesia lo que menos quiere es unidad. El cuerpo de Cristo, hermanos, amén, se encuentra dividido. A su nombre, iglesia. Y la enseñanza de hoy, hermano, amén, habla acerca de la unidad. Y dice, hermanos, sigamos leyendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Haciendo qué? La paz. ¿Y qué dijo en cierta ocasión Jesucristo? Buscar la paz y buscar la santidad, sin la cual nadie lo va a ver. Entonces, hermano, este mensaje de unidad de parte de Pablo, hermano, fue muy importante para poder fortalecer la iglesia en ese tiempo, hermano, ya que la iglesia en Roma enfrentaba, hermano, no solamente persecuciones externas, amén, sino que la iglesia en Roma presentaba conflictos internos. Amén. O sea, los conflictos, tanto el de afuera, hermano, tanto que tenemos lucha por fuera, igual la iglesia hoy en día, hermano, amén. Tenemos la lucha con el diablo afuera haciéndonos la guerra. Y también, hermano, hay conflictos internos. Y eso mismo estaba sucediendo en la iglesia de Roma, amén. Y es por esto, hermano, que en este capítulo, en el capítulo 15, se nos enseña, hermano, sobre el llamado de vivir en unidad. Con el que está a su lado, dígale, hay que vivir en unidad. Amén. El capítulo 15 nos hace un llamado, hermano, a vivir en unidad. Nos hace un llamado, hermano, a apoyar a los más débiles.
no a pisotearlo, no a mirarlo de menos, no a mirarlos con indiferencia, de apoyar a los débiles. Amén. También nos habla de cumplir la misión de predicar el evangelio. Y sobre todas las cosas, hermanos, a trabajar juntos como un cuerpo en Cristo. Amén. La iglesia hoy en día, la iglesia universal, debe entender, hermano, que es una en el Señor. La iglesia universal hoy en día, hermano, amén, está dividida por rótulos, está dividida por dogmas, está dividida por doctrina, está dividida, hermano, por muchas situaciones. Y la palabra del Señor a mí me dice, hermano, si Dios pudo, si Jesucristo pudo traer la unidad entre gentiles que no conocían nada de la ley de Dios, hermano, y pudo Él, hermano, romper la pared que dividía a los judíos y a los gentiles, hermano, amén, y pudo hacer de ambos pueblos uno solo, hermano. El mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermano, está haciendo la misma, hermano, lo mismo a través de su gracia con nosotros, hermanos, en la iglesia. No hay no debe de haber ninguna división, no debe de haber ninguna diferencia. Es más, debemos de soportar, hermanos, y apoyar a los más débiles, dice la palabra. Amén. Y lo que hoy, hermano, podemos aprender a través de lo que dejó Pablo escrito en el capítulo 15, hermano, debe fortalecer a la iglesia en la actualidad. Y vamos a ver, hermanos, amén, para darle cuerpo al mensaje, cuáles son las principales enseñanzas que encontramos aquí en el capítulo 15 para la iglesia de hoy en día. Primera enseñanza, hermano, amén, la fortaleza en la fe debe de ser usada para edificar a los débiles. Vayamos nuevamente al versículo 1 de Romanos 15. Amén. Decía, hermano, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Escuche eso. Usted, hermano, si cree haber llegado a una madurez espiritual, o si usted cree que usted es espiritual, su deber no es, hermano, señalar o hundir al débil en la fe. Dice que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y eso hoy en día no podemos, no soportamos la flaqueza de nuestro hermano. Porque no habla como mí, como no se viste como mí, no anda como yo. Amén. Entonces, y él flaquea de una manera en lo que en lo suyo es fortaleza. Amén. Entonces, no soportamos que nuestro hermano no puede andar y no puede estar a la altura como nosotros. Y entonces empezamos a criticarlo, empezamos a señalarlo y empezamos a hundirlo. Y sobre todas las cosas, hermano, lo peor que lo empezamos a mandar al infierno. Amén. Porque dice, hermano, debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación. En otra cosa, entonces, si usted ve flaqueza de un hermano, sea usted ejemplo. Edifícalo con su ejemplo. Edifícalo con sus acciones. Edifícalo con su palabra. No lo señale. Restáurelo. Porque de su boca, hermano, no puede salir palabras de maldición o palabras de bendición. Nosotros somos llamados para restaurar. Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Amén. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice, hermanos. Hazte bien como está escrito, los vituperios, los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, iglesia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Si usted se da cuenta, hermano, y está leyendo conmigo, estos textos, hermano, nos hablan de dos tipos de cristianos. Amén. Dos tipos de cristianos, hermanos, que podemos encontrar dentro de la iglesia. Unos, hermanos, los fuertes en la fe. Dos, hermanos, los débiles en la fe. Hay ambos grupos están dentro de la iglesia. Los débiles y los fuertes. Amén. ¿Qué son los fuertes? Donde vi el pastor. No estoy hablando de eso. ¿Qué son los fuertes en la fe, hermano? Los fuertes en la fe, hermano, se refiere a los creyentes, hermano,
que tienen una fe madura, que tienen una fe sólida, hermano. ¿Y cómo la han alcanzado? Por medio, hermano, amén, del estudio, por medio, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios, hermano, y por medio de la comunión con Dios. Entonces, un cristiano, amén, fuerte, es aquel que tiene comunión con Dios. Un cristiano fuerte es aquel que ama las escrituras, es aquel que escudriña las escrituras, hermano, y no es llevado por cualquier viento de doctrina. Y no es llevado, hermano, amén, y no es seducido por huecas sutilezas, por vanas filosofías. Amén. Entonces, cuando este tipo de cristiano, hermano, tiene el conocimiento de la palabra y tiene una comunión con Dios, entonces este tipo de cristiano puede comprender, como la hablaba la vez pasada, hermano, amén, comprende mejor, hermano, su libertad en Cristo Jesús, amén. A su nombre, iglesia. Es decir, amado pueblo del Señor, amén, que la salvación y su relación con Dios no depende, hermano, del cumplimiento del legalismo. Amén. Su relación, hermano, con Dios, hermano, amén, y su salvación no depende, hermano, de ninguna norma eclesiástica. Bendito sea el Rey de la Gloria, amén. Sino que, hermano, depende de la gracia del Señor para su vida. Porque nosotros, hermanos, dependemos de la gracia de Dios. Nuestra salvación no depende del cumplimiento del legalismo dentro de la iglesia. Nuestra salvación no depende, hermano, si cumplimos o no normas eclesiásticas. Dije eclesiástica, no de la palabra. A su nombre, iglesia. Amén. Y este tipo de cristianos, hermanos, se han hecho fuertes, amén, por las diversas situaciones difíciles que han pasado en su vida. Amén. Y han tenido una relación cercana con Dios. Han pasado diferentes situaciones en la vida, hermano, y nadie los puede mover. Una crítica no los mueve, un señalamiento no los mueve, hermano. Un falso testimonio no los mueve, una enfermedad no los mueve. Pregúnteme por qué. Porque han sido enseñados por nuestro Dios a través, hermano, de la experiencia que han tenido con Él. Amén. Y han sido enseñados por Dios para poder soportar pruebas, para poder soportar adversidades, para poder soportar señalamientos, para poder soportar críticas. Cuando usted no tiene una comunión con Dios, cuando usted no tiene una cercanía con Dios, cuando usted no estudia la palabra, bendito sea el Rey de la Gloria, hermano, entonces no está fortalecido, está debilitado y con nada usted se derrumba. Amén. Este tipo de cristianos fuertes en la fe, hermano, confían, hermano, en la provisión de Dios, confían en el poder de Dios, que Él da la solución a todos sus problemas. Nada los aflige y nada los afloja. A su nombre, iglesia. Amén. Ahora, ¿quiénes son los débiles? Todo lo contrario. Son todos aquellos, hermanos, que necesitan, amén, que se le inyecte fe. Son todos aquellos que necesitan apoyo. Son todos aquellos que necesitan guía. Son todos aquellos que a cada momento hay que decirle: mira, no haga esto. Mira, usted tiene que hacer esto. Usted no tiene que hacer esto. Mire, usted tiene que congregarse. Usted tiene que ayunar. Mire, usted deje de estar peleando con el vecino. Mire, usted lo que debe de someterse a Dios. Y usted tiene que estarle ahí, hermano, porque su fe necesita apoyo. Y una crítica lo saca de la iglesia, porque su fe no está fundamentada. Un problema lo saca de la iglesia. Amén. Son cristianos, hermanos, que aún no tienen conocimiento firme de la palabra de Dios. Amén. No la conoce porque no la escudriñan. Amén. Ya sea por varias razones, ya sean porque sean recién convertidas, amén, y vienen entrando, amén. O también sucede, hermano, por un descuido de su relación con Dios. A su nombre. Que no le gusta el estudio de la palabra, que no le gusta la enseñanza.
Entonces, hermanos, son cristianos débiles. A este tipo de cristianos, hermanos, lo que menos le gusta es la palabra. Lo que menos le gusta es la enseñanza. Lo que le gusta es fuego y fuego y fuego y fuego y fuego y fuego. A su nombre. Y se crían, hermano, y crecen emocionalmente, hermano. Y cuando esas emociones le fallan, cuando ya no siente el fuego, cuando ya no siente las mariposas del Espíritu Santo, su estómago entonces dice, se va, se descarría. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no le ha dado importancia, hermano, adecuada a su crecimiento espiritual. Descuidan hermano, descuidan esa área, la espiritual. Porque yo estoy seguro que quizás muchos, o espero que más bien pocos, hermanos, estamos dentro de ese no muy selectivo grupo de débiles de la fe. ¿Por qué? Porque mire, cuando habla de ayuno, ni amén dice. Es más, yo envié ahí por ahí que sábado y domingo hay ayuno. Si hubiera dicho que vamos para la playa el domingo, le aseguro, pastor, yo pongo el hielo, pastor, yo pongo el sándwich, pastor, yo llevo la coca, pastor. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque no le gusta ayunar. No le gusta ser instruido a través de la palabra. No le gusta matutina, no le gusta orar. Hermano, ellos son felices con alabaré, alabaré, alaba. Y hermano, y cosas sencillas. Amén. Y pueden tener muchos años, hermano. Ojo, también, hermano, está la situación que se creen que son fuertes, hermano, y mire, que aparentan a la hora de predicar, a la hora de ministrar, a la hora de dar un consejo, aparenta que son fuertes, pero son débiles porque una nada lo saca. Hebreos 5:12, mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gente, hermano, que uno tiene que tener un cuidado para hablarle porque todo le ofende. Tiene que tener un tacto usted, cómo acercársele a poder corregirlo, porque entonces si no tiene tacto, podemos echar a perder a esa persona. Amén. Pero Pablo nos dice, hermano, que los que son fuertes debemos de soportar y apoyar a los débiles. Ni modo. Soportar ese tipo de hermanos que se van y que se enojan y hay que irlos a buscar, pues, y mira, enamorarlos. A su nombre, iglesia. Amén. Pablo no nos llama a que nosotros, hermanos, los rechacemos ni los menospreciemos, sino dice, sopórtenlo y ayúdenlo. Eso nos toca. Y uno dice, ¿qué? Mire, es que a veces, hermano, como pastor, dice, no, hombre, sí que ella debería debe ser maestro. Es más, ya está enseñando, ya está predicando y una nada me lo saca. Ya me predica y con una nada me lo saca. Entonces no son fuertes en la fe, son débiles en la fe. Amén. Pero Pablo nos llama, sopórtenlo, ayúdenlo. A su nombre, iglesia. Porque dice, sigamos leyendo, ¿verdad? Así que los que somos fuertes, decía Pablo en el 1,
Debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Y no agradarnos a nosotros mismos significa no ser egoístas, sino, hermanos, pensar en la manera de ser agradables con estos cristianos débiles. Pablo dice, miren, en la iglesia ustedes van a encontrar a unos hermanos que le pueden dar, hermano, tortilla de harina sin café, y esos tipos le entran a todo. Pero hay otros que hay que darles con chupones comida, hablando espiritualmente. Hay unos que hay que, hermanos, hablarle y hay que, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere usted? ¿Quién lo quiere? A su nombre, iglesia. Amén. Pero Pablo nos llama a que nosotros seamos comprensibles, mostrando amor, hermano, en lugar de menospreciarlos, rechazarlos, o tener actitud de indiferencia. Porque, hermano, hay momentos que uno dice, no, hombre. Pero Pablo dice, no tomen actitud de indiferencia, soportenlo, ayúdenlo, porque son débiles. Amén. Y es que verdaderamente, hermano, la iglesia debe de ser, hermano, un lugar, hermano, donde nosotros podamos encontrar apoyo mutuo. A su nombre, iglesia. Donde los más fuertes espiritualmente hablando, hermano, sean para los débiles ejemplo de servicio, ejemplo de amor, hermano, para el prójimo. A su nombre, iglesia. ¿Por qué, hermano? Que si usted es fuerte espiritualmente hablando, hermano, no es algo en la cual usted se deba de envanecer. Ay, es que yo soy muy espiritual y va a haber de menos al que no lo es. Y eso pasa en la iglesia. Que el que se cree espiritual, el que tiene mayor conocimiento de la palabra, el que la estudia, el que ayuna, hermano, amén. Mira aquel que no lo hace y lo que hace es criticarlo, patearlo con las palabras. Amén. Entonces, hermanos, ser fuerte, estar dentro de ese grupo selectivo de los fuertes en la fe, hermano, espiritualmente hablando, no se demuestra con palabras. Ser fuerte en la fe espiritualmente hablando, hermano, no se demuestra con palabras. Se demuestra, hermano, con nuestras acciones de amor, fe y servicio. Amén. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice, hermano, el mismo Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Que el hecho de que usted, hermano, busque más de Dios, no se envanezca, no se llene de orgullo espiritual. Ayude, ore y edifique con su ejemplo, con su acción de amor, fe, hermano, y servicio en la obra. A su nombre, iglesia. Segunda enseñanza, le decía la primera, amén, bendito sea el Rey de la Gloria, que la fortaleza en la fe debe ser usada para edificar a los débiles. Amén. Porque es más, en cierta ocasión dice la palabra, hermano, que el que se crea fuerte, que el que cree que está de pie, el que se crea muy espiritual, mire que no caiga. Porque hoy usted puede estar aquí, este nivel, hermano, y si usted descuida su relación con Dios, usted va como espuma para abajo.
Pa. Porque para mantenernos, hermano, fortalecidos en nuestra fe es con nuestra comunión con Dios. Amén. Segunda enseñanza. La unidad entre judíos y gentiles, hermano, debe ser un ejemplo para la iglesia de hoy. Escuche bien, la unidad de gentiles y judíos. Mire, gentiles, si usted escudriña la palabra, si usted se va a la historia, la reseña histórica, hermano, las prácticas, las costumbres, el hablado, la manera de vestirse, la manera diferente, hermano, era muy diferente gentiles versus judíos, nada que ver. Y dice, hermano, la enseñanza, la unidad entre judíos y gentiles debe ser un ejemplo para la iglesia de hoy. Vayamos al versículo 7, sigamos leyendo. Por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió. Si Cristo te recibió a ti con todas las mañas, habido y por haber, cuando venías de allá contaminado del mundo, y Dios tuvo misericordia de ti, y Dios te sacó del fango, amén, del pecado, donde eras homosexual, donde eras una lesbiana, donde eras un ladrón, donde eras una adúltera, donde eras un fornicario, donde practicabas tanto pecado desagradable a Dios, y Dios tuvo misericordia y te sacó. Porque cuando otro está en esa condición, tú lo que es señalarlo y mandarlo para el infierno. ¿Por qué? Si Cristo te recibió tal como estaba. Dice el 8, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y aquí hablando, hermano, culturalmente, vino a ser siervo de la circuncisión para confirmar, dice, las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará en el 12, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Como lo decíamos anteriormente, hermano, en el estudio pasado, la iglesia de Roma, había gente, hermano, convertidas a Cristo. Vuelvo y le repito para que usted entienda, hermano, la enseñanza. Habían judíos y gentiles, dos culturas diferentes. Amén. Y en el versículo, hermano, en estos textos que acabamos de leer, podemos ver, hermano, que Pablo nos muestra que Cristo, dice la palabra, hermano, vino para cumplir las promesas hechas a los judíos. Pero también dice Pablo, hermano, que vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Esto nos muestra, amado pueblo del Señor, que en la iglesia, diga conmigo la iglesia, levante la mano la iglesia, somos nosotros. Este es un templo, la iglesia somos nosotros. Amén. En la iglesia, amado pueblo del Señor, la unidad en Cristo tiene que trascender cualquier barrera de separación, ya sean culturales, ya sean económicas, ya sean académicas, ya sean laborales, etcétera. Cristo vino a unir, no a desunir. Amén. La iglesia actual, la iglesia de hoy en día, amado pueblo, debe reflejar la unidad al fomentar la reconciliación, la armonía y la unidad. Y pregunta, hoy en día la iglesia quiere eso. Amén.
Y es la iglesia que debe fomentar la reconciliación, la armonía, la unidad. Y vaya a ver si hay armonía ahora en día en la iglesia. Ay, vamos para el cielo. La iglesia debe de reconocer, hermano, que todos somos uno en Cristo. La iglesia no son rótulos. Hemos sido comprados y lavados por la sangre del Cordero de Dios, el mismo que murió, amén, por el resto que están, hermanos, aleluya, definido por X doctrina, por X ministerio, por X nombre. Es el mismo que murió por todos. A su nombre. Todos somos uno en Cristo. A su nombre, iglesia. No debe de haber, hermano, diferencia. La iglesia debe fomentar la unidad. Es más, dentro de la iglesia local, hermano, la Biblia nos dice claramente, vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 2, que en la iglesia no debe haber tratos preferenciales, hermano, para unos y menosprecio para otros, porque todos somos iguales ante Dios. Santiago 2 hay un ejemplo, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Dice el 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hoy en día la iglesia está aquí es separatista. Está este grupo, lo cual no puede sentarse acá, no puede estar conmigo, no puede comer conmigo, no puede lavar conmigo porque no es igual a mí. O si vamos más allá, hermano, si somos iglesia Sofi, hermano, al pobre no lo toman en cuenta, solo el que trae buena ofrenda. Y dice, hermano, la palabra que somos jueces con malos pensamientos. Iglesia, cada cristiano con sus diferencias, con sus diferentes capacidades, con sus diferentes actitudes y aún con sus limitaciones o debilidades, hermano, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 12 lo dice, hermano, en el versículo 14 al 21. Vaya conmigo la palabra para que salgamos temprano. Además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro. El cuerpo de Cristo, hermano, no es un solo miembro. El cuerpo de Cristo, hermano, no es solo un rótulo. El cuerpo de Cristo no es solo un X cantidad de personas o X grupo de personas, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Solo porque usted piensa diferente, habla diferente, se viste diferente, usted no es del cuerpo de Cristo. Ojo, haciendo culturalmente, hermano, una comparativa entre el pueblo judío y los gentiles, usted va a ver mucha diferencia. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Podemos ver entonces, hermanos, que todos somos diferentes, pero todos formamos un solo cuerpo.
Pero todos formamos la iglesia. Amén. A su nombre, iglesia. Aleluya. Entonces, hermano, esa unidad que se dio entre el pueblo de judío y los gentiles debe de ser un ejemplo para nosotros hoy en día, para la iglesia. Amén. Que hoy la iglesia de Cristo está muy dividida. Amén. Ayúdenos. Juan 17:20. Amén. En mí. Amén. Lo hablamos en el estudio pasado. La unidad, ¿para qué es, hermano, en el cuerpo? Para que el mundo vea. Y el mundo ve cómo es este relajo que aquí una iglesia y la otra allá y el otro dividido. Y el mundo está viendo eso. Dice que haya unidad entre ellos para que vea el mundo que tú me enviaste. La unidad. Amén. Tercera enseñanza, hermano. El tiempo avanzando. El ministerio de Pablo como apóstol a los gentiles debe ser un ejemplo para el evangelismo de la iglesia actual. Vayámonos, amén, al 17, versículo 17 del mismo Romanos 15. Y aquí hay algo muy interesante. Amén. Aquí hay algo muy interesante en Romanos 15, 17 al 21. Y que se ve hoy en día, tristemente. Decía Pablo, hermano, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Escuche bien. Decía Pablo, hermano, que si algo se gloriaba, era lo que él, hermano, hacía predicando el nombre de Cristo. Amén, a los gentiles, con las palabras y con las obras. Y decía el 19, con potencia de señales y prodigios. Oiga bien. Y en el poder del Espíritu de Dios, de manera, decía Pablo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Mire Pablo haciendo obra de evangelismo, obra misionera, abriendo iglesias, hermanos, amén, donde el evangelio no había sido predicado. Y dice el 20, hermano, decía Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Escuche bien. Lea conmigo. Me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice, yo no voy a ir a edificar sobre otro fundamento si ahí yo prediqué la palabra. Ahí se está predicando la palabra. Yo me he esforzado y predicado y he llevado el evangelio, he formado iglesia. Y voy donde el evangelio no ha sido predicado. Pablo lo deja bien claro. ¿Para qué lo hacía él? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Si yo, hermano, si hay una iglesia en tal lugar, ¿por qué yo voy a ir a edificar a la par de ellos? Estoy edificando sobre fundamento ajeno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y eso se da en todos lados.
Hermano, hay competencia. Y el evangelio debe ser predicado donde no haya sido predicado. Amén. Ya vamos a hablar de ello. Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, dice, como está escrito, aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué nos dice la enseñanza? ¿Qué nos dice la palabra, hermano? Que Pablo era un siervo de Dios llamado a predicar el evangelio donde Cristo no había sido conocido. Y Pablo le daba prioridad, hermano, a las regiones que no habían sido alcanzadas por el evangelio. Hay prioridad, hermano. Hay lugares donde el evangelio no se ha ido a predicar. Es ahí donde se debe ir a fundamentar. Es ahí donde se debe ir a predicar. Eso es un reto para nosotros. Es una obra misionera llevar el evangelio. Pero donde no ha sido predicado. Donde personas, hermanos, que no han recibido el mensaje. Donde personas, hermanos, donde no se están congregando. Donde las personas no escuchan el mensaje. Amén. Y mire, hermano, entienda lo siguiente. La misión de la iglesia es evangelizar, no hacer proselitismo cristiano. Pastor, dale rewind, no entendí. La misión de la iglesia es evangelizar y no ser proselitismo cristiano. Pastor, ¿qué es eso? Dígame cuál es la diferencia entre proselitismo y evangelismo. Evangelismo se enfoca en anunciar el evangelio, hermano, a los inconversos, cumpliendo así con la palabra del Señor, hermano, y cumpliendo así con la gran comisión. Porque Marcos dice 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. El evangelio es anunciar, hermano. El evangelismo es anunciar el evangelio a los inconversos. Ahora, proselitismo, para que usted entienda. Mire, ¿qué es el proselitismo? Implica un deseo de ganar miembros, aunque estos ya sean cristianos de otra iglesia. Porque, hermano, están enfocados, hermano, más en llenar las iglesias que en la salvación de las personas. Están enfocados en ver, hermano, quién atrae más personas, aunque estos, hermanos, los tenga que arrancar de otra iglesia y llenarse mi casa, o la casa del Señor, o llenarse el templo. Ese proselitismo cristiano, eso no es evangelización. Ese es pescar en peceras. Es sacar, llenarle templos, hermanos, sacando. Aquí, mire, hermano, usted no me va a ver cristianos, hermanos, sacados de otra iglesia. Porque eso a mí no me lo enseñaron. Aquí a mí nunca me va a ver usted, hermano, sacando cristianos de otra iglesia. Y meterles miedo y decirles que el lugar donde está es del diablo. Y meterle a decir ahí que todos los que están ahí se van para el infierno con todo y pastor. Eso no es evangelismo. Meterles miedo, hermanos, para que se salgan donde están y traerlos a la mía. Eso no es evangelismo. Ese es proselitismo. Como hacen, hermanos, los políticos, queriendo ganar adeptos. No importando, hermanos, qué hacer. No importando, hermanos, lo que tenga que hacer. A su nombre. El enfoque debe ser, hermano, la salvación de las personas. El enfoque de la iglesia, hermano, del ministerio. Hermano, no es llenar la iglesia de otros, hermano, que ya se están congregando. Eso no es un enfoque misionero, eso no es evangelismo. Yo no les voy a decir el viernes, hermano, mira, vayan inviten a 2 hermanos de cada iglesia y tráiganmelo aquí para que llenemos. No.
Hermano, usted me ve, hermano, que si hay predicador invitado, usted me ve, hermano, que yo no invito a gente para no engañarme. Hermano, porque cuando viene gente, hermano, mire, uno trata de que se vea lleno. Y si solo tiene 3, con los 3 muestre. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Porque la cosa no es llenar la casa del Señor, hermano, con fundamento o sobre otro fundamento. A su nombre, iglesia. Voy a terminar aquí. Amén. Y eso, hermano, no se debe perder en la iglesia, ese enfoque. Llevamos la iglesia a Luz y Vida, hermano, porque ahí no había iglesia. Y se fue a fundamentar. Llevamos a Brasil allá, hermano, que no había. Entonces hay que poner donde no se estaba haciendo predicado el evangelio. Ese es un enfoque misionero, llevar el mensaje donde no se está dando. La hermana Giselle leyó eso maravilloso. Señor, es la oración de Jesús al Padre. Señor, que ellos sean unos, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea, Señor, que tú me enviaste. A su nombre, iglesia. Amén. Nuestro enfoque debe de ser las almas que están perdidas. Nuestro enfoque debe de ser, hermano, amén, traer a los pies de Cristo, anunciar el evangelio a las almas, hermanos, que están descarriadas. A mí, iglesia del Señor, a mí no me vaya a decir, pastor, yo le voy a traer 3 hermanos, 3 miembros más. ¿Y qué va a hacer? Los voy a sacar de la otra iglesia. A mí no, déjelos allá. Eso no es evangelismo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos un fuerte llamado de anunciar el evangelio donde no ha sido anunciado. No podemos ser indiferentes a ese llamado. Y quiero cerrar aquí, hermano, para continuar el próximo viernes. Amén. Proverbio 24, 11, 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Oiga bien. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Escuche bien eso. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según las obras. Yo siempre digo eso, hermano. Dios pesa los corazones y dará al hombre según las obras. Dios pesa los corazones y dará al hombre según las obras. Amén, póngase de pie. Gloria sea el Señor. Le damos gloria y honra